Unidos. Ampliemos este tema con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, a quien le damos, por supuesto, las buenas tardes y la bienvenida, doctor Carrión. Muy buenas tardes, Joana, y muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo Gracias está, por doctor? la invitación. Buenas tardes. Doctor Carrión, ha escuchado al defensor del pueblo. Hace instantes recogía justamente una de nuestras compañeras sus declaraciones y un poco entender y conocer, digamos, el proceso y los pasos y sobre todo de qué ministerio, si es que efectivamente del de Relaciones Exteriores, del Poder Judicial, depende el traslado de Estados Unidos a Perú de Alejandro Sánchez Sánchez. Bueno, aquí como precedente tenemos el ingreso irregular por parte de Alejandro Sánchez Sánchez a Estados Unidos de Norteamérica. Y luego de ese ingreso, un pedido de asilo que el día de hoy ya nos enteramos no ha sido atendido por la justicia norteamericana. Cuando un pedido de asilo no es atendido y es rechazado por el solicitante, pues lo que procede es la expulsión, ¿verdad? Tendría él que ser expulsado al país, o bien a nuestro país, que sería Perú, o bien al país limítrofe por el que intentó ingresar, que sería México. Sin embargo, también nos hemos enterado de que Alejandro Sánchez habría interpuesto una medida cautelar para impedir esa expulsión. Y aquí debemos de rememorar que también en la época en la que Alejandro Toledo iba a ser ya expulsado a nuestro país después de un largo proceso de extradición, pues también interpuso una serie de recursos ante la justicia norteamericana de cara a retrasar esa expulsión. Y ahora nos encontramos frente a una medida similar que esperemos que la justicia norteamericana resuelva en el más breve plazo de cara a poder ser ya expulsado a nuestro país. Doctor Carrión, a ver, pero ¿qué implica la presentación de esta medida cautelar? Porque el abogado del señor Sánchez Sánchez, me refiero a Tomás Gálvez, sostuvo en su momento que Alejandro Sánchez quería retornar al Perú y ser un testigo protegido, a cambio de entregar información valiosa relacionada pues con el entorno de Castillo cuando era presidente. Sin embargo, presenta esta medida cautelar. ¿Qué significa esto? Parece algo contradictorio. ¿No quiere él colaborar con la justicia peruana? Bueno, en realidad resulta contradictorio que por un lado se sostenga de que él quiere colaborar con la justicia peruana, estando presente en nuestro país, y por otro lado que interponga algún recurso dilatorio, porque esa es la única finalidad. Si ya no ha sido aceptado su pedido de asilo, es lógico que sea inminente la expulsión a nuestro país. Y la medida cautelar interpuesta tiene una única finalidad: dilatar este procedimiento. Ahora, no ¿por un podría tiempo cerrarse indeterminado? Bueno, estos recursos suelen resolverse de manera especialmente célere por la justicia norteamericana, pero también hay cierta incertidumbre de cuánto tiempo tomaría, digamos, para poder contar en el más breve plazo con él en nuestro país. La información que ha circulado, perdón doctor, es que esto podría resolverse en 15 días. Sí, es un aproximado. De hecho, este es un tiempo estimado que podría tomar el llegar a una decisión de esta naturaleza, pero recuerden que también existen algunos otros recursos, ¿no? Una apelación, que esto sea visto por una segunda instancia, es decir, el circuito de donde él se encuentra. Entonces, no va a ser tan sencillo y es por eso la vital participación por parte de nuestro país, ya que no estamos frente a un proceso de extradición en rigor, porque el proceso de extradición implica la participación de los fiscales norteamericanos, implica luego la decisión propia de un juez norteamericano y finalmente la decisión del Ejecutivo. En este caso, al ser un procedimiento de expulsión, tendrían que habilitarse más bien los procedimientos más céleres de cara a tenerlo en nuestro país, porque no participa ni el Ministerio Público, pero sí en este caso tendría que participar un juez de cara a resolver esta medida cautelar. O sea, para usted, doctor, el señor Alejandro Sánchez no quiere comparecer ante la justicia peruana. Ya desde el momento en que abandonó nuestro país, yo creo que ya ha mostrado en los hechos no querer someterse a las investigaciones, ¿no? Recordemos de que sobre él pesa una medida de prisión preventiva por el plazo de 30 meses, que fue impuesta el año 2022, y desde fines del año 2022 él se encuentra prófugo de la justicia, lo que no hace más que alimentar
la justificada decisión del juez de imponerle este medio de prisión preventiva. Así es que en caso retorne a nuestro país, expulsado de Estados Unidos, yo creo que tendría que afrontar la investigación ya durante el plazo que impuso la justicia en nuestro país. A ver, vamos por pasos, doctor Carrión, a ver si tenemos todo el panorama claro. No se trata de una extradición, sino de una expulsión, porque no se le otorgó el asilo que él estaba pidiendo. Ahora, ¿podría haber una intervención o diálogo de la Cancillería? Bueno, quienes tienen que ahora actuar de manera decisiva es la Cancillería peruana, así como también la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, porque lo que ellos tienen que ahora hacer es que se ejecute esta medida que ya ha sido adoptada en realidad por las autoridades norteamericanas, porque ellos han ordenado la deportación de Alejandro Sánchez Sánchez en atención a que no se le admitió ese pedido de asilo. Y lo que tendrían que promover es de que el Ejecutivo norteamericano, en aplicación de esta decisión, precisamente puedan ya en el más breve plazo proceder a deportarlo a nuestro país. Doctor, ¿cuál es la importancia de la información que puede revelar Alejandro Sánchez sobre el caso de Zarratea, la casa de Zarratea? ¿No? Repito, recordando lo que dijo su abogado aquí en el Perú, Tomás Gálvez, él quiere entregar información valiosa. Al día de hoy, Alejandro Sánchez se encuentra investigado por 3 delitos: organización criminal, colusión agravada y el delito de tráfico de influencias, cometida en el marco de una organización criminal que lideraría, y esta es la hipótesis fiscal, el expresidente Pedro Castillo. Además de ello, aunado al hecho de que en la casa de Zarratea se habrían cometido, digamos, sería el delito, que se habrían cometido ahí actos de colusión, de cohecho, de tráfico de influencias, en las cuales en muchas de estas conductas habría estado presente Alejandro Sánchez. Por tanto, la información que él podría transmitir a la Fiscalía, creo yo, sería muy importante, porque es ese el lugar donde se tenían incluso todas las reuniones que luego salieron a la luz a raíz de la visita de Karelyn López, entre otros. Y doctor Carrión, bajo la tesis fiscal, perdón que lo interrumpa, estamos hablando de una pena de ¿cuántos años aproximadamente? Bueno, estamos hablando en rigor de 3 delitos imputados que son muy graves, ¿no? Organización criminal que puede llegar hasta los 15 años, colusión agravada del mismo modo, tráfico de influencias hasta los 8 años, que sumados no podrían traspasar los 35 años de prisión, porque ese es el máximo. Yo creo que podríamos estar hablando incluso de 35 años en atención a la sumatoria de todos los delitos que se le vienen incriminando. Pero aquí también debemos de tener en cuenta de que así como Fray Vázquez, que hace poco fue capturado también en nuestro país y estuvo coordinando con la Fiscalía su entrega de cara a someterse a un procedimiento de colaboración eficaz, no podría descartarse también de que Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, ya una vez en nuestro país, se someta a un procedimiento de colaboración eficaz, en atención a la importante información que podría transmitir a la Fiscalía. Esta ya tendría que ser una decisión que la Fiscalía tendría que abordar en base a estos precedentes. Doctor Carrión, quería aprovechar la oportunidad también para tocarle otro tema, ¿no? En su condición de abogado penalista. El día de ayer, el abogado del señor Wilfredo Corima llevó al Ministerio Público unos relojes Rolex, según su punto de vista, para ser expuestos, o sea, exhibidos. Sin embargo, la Fiscalía decidió incautarlos. Ahora, el señor Abanto, Humberto Abanto, abogado de Oscorima, considera que esto ha sido algo irregular, que no debió la Fiscalía quedarse con los relojes, ¿cierto? ¿Es esto así? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar en esta diligencia para que la Fiscalía se quede con los relojes? Bueno, es una medida muy previsible, más aún en atención a estas alegaciones contradictorias, al guardar silencio ante la Fiscalía, al no aportar de manera oportuna también estos relojes para que sean examinados por la Fiscalía. La Fiscalía señaló la diligencia de exhibición, como bien lo ha señalado Carlos, es mostrar en términos coloquiales el objeto del delito, pero si uno tiene en cuenta los precedentes conductuales, no solo de la Presidenta de la República, que hasta le dio un portazo en su casa y en Palacio a los fiscales, sino además del propio Wilfredo Corima, de quien no dio las explicaciones necesarias ante la Fiscalía, ya era previsible de que una vez que se encuentre el abogado exhibiendo estos relojes y una joya, la Fiscalía procede a incautarlos con una única finalidad, de resguardar los objetos del delito y de cara a identificar
la trazabilidad de estos objetos, porque una cosa es de que Wilfredo Oscorim y su defensa señalen que lo han comprado en una tienda o en otra, y otra es de que a raíz de la identificación de las propias características de estas joyas, pueda la Fiscalía identificar el origen, la compra, la venta, el préstamo, etcétera, que son precisamente objeto de investigación. Pero, doctor, en este caso. Para esa decisión de incautar los relojes, ¿se requiere una orden o una resolución judicial o la Fiscalía puede, de motu propio, decidir la incautación? Como sucedió ayer. Sí, hay dos momentos distintos, Carlos, y esa es una buena pregunta jurídica. La Fiscalía, si es que observa que hay una urgencia en el poner a buen recaudo el objeto del delito, puede inmovilizarlo. Y una vez que esté inmovilizado, recurrir inmediatamente al juez para que el juez determine si procede o no la incautación. Y eso es lo que ha pasado en este caso. La Fiscalía ha advertido de que sí existen los suficientes elementos para inmovilizarlos y de inmediato ha solicitado la incautación al Poder Judicial. Recordarán ustedes el caso también de Chávarri, cuando fueron a allanar las oficinas del Ministerio Público. Resulta que allanaron una de las oficinas, pero al lado había otra donde habían elementos importantes que la Fiscalía necesitaba recabar. Y lo que hizo en su oportunidad José Domingo Pérez fue sellar las oficinas e ir inmediatamente donde el juez para pedir que le avale esa decisión de incautar lo que se encontraba dentro de esa oficina. Doctor, y eso es lo mismo que está sucediendo en este caso. Excelente. Doctor Carrión, muchas gracias por su tiempo, por atendernos aquí en RPP, en la rotativa del aire. Andy Carrión, abogado penalista, ha estado con nosotros. Es momento ahora de ir a actualizar nuestros titulares y luego continuamos.